Nos da para hablar y comentar sobre lo que está ocurriendo en el país y voy a dar la posta a mi compañera Luisa Delgadillo para que inicie esta entrevista. Gracias, Daniel. Coronel, qué gusto saludarlo. Buenos días. Gracias por su gentileza de atendernos en esta entrevista. Bueno, la pregunta de rigor y de cajón. eh, ¿Cómo ha visto usted los resultados o qué evaluaciones hace tras este decreto 111 en el que el Ejecutivo declaró el conflicto armado interno? El trabajo que se ha venido realizando con la incorporación de las Fuerzas Armadas, ¿cómo lo evalúa usted? ¿Qué resultados tenemos? Estimada Luisa, buen día nuevamente, muchas gracias. Bueno, sin duda yo celebro la decisión del presidente que por fin dio paso a lo que se debió haber dado paso hace mucho tiempo, es decir, la declaratoria de un conflicto armado interno. Ha sido el único presidente que yo veo que ha actuado con responsabilidad porque hoy la grave tarea toca es tratar de rescatar a la patria de este estado de postración que hemos llegado, muy lamentable desde luego, de esta postración ética, moral y política, porque todo deviene de la política. Necesariamente nos tocará hacer un recuento un poco de la historia, ¿no? Yo recuerdo claramente en los años 85, yo tenía el grado de capitán y salían los primeros visos de subversión en el país y de terrorismo. Consecuentemente, el presidente León Febres Cordero afrontó con virilidad, con frontalidad y dio la orden, obviamente, de neutralizar y, si es posible, eliminar estos focos subversivos. Y recuerden ustedes que Fuerzas Armadas cumplió esa orden de autoridad legítima, pero lo que no recuerda ahora mucha gente es que esos jefes militares, desde el grado de general, coronel, teniente coronel, mayor, capitán, que nos dieron paz y tranquilidad, hoy están sufriendo prisión domiciliaria ya por más de 14 años. Es algo increíble, como también es inconcebible, porque les armaron un juicio, un supuesto juicio de lesa humanidad en el año 2010, por ahí, y hoy sufren esos embates. Miren ustedes, entonces, no puede ser que la historia sea tan, como se dice, ingrata con la gente que nos dio paz y tranquilidad para que el Ecuador siga desarrollándose. Ahora, ¿no será que vaya a pasar lo mismo con los militares que hoy están actuando? Eso es a lo que yo me refiero y daré mi propuesta para garantizar jurídicamente el accionar de tanto de miembros de Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Coronel, ha sido una ingrata sorpresa el conocer lo que usted nos indica ocurrió con aquellos valerosos miembros de las Fuerzas Armadas que en su momento actuaron de manera contundente contra el terrorismo. Y sin duda ya no es solo su preocupación, sino también la nuestra, porque sería inconcebible, inadmisible e inaudito que pase lo mismo con los respetables miembros de las Fuerzas Armadas que están actuando en este momento en el combate contra el terrorismo. Pero usted dice bien, dice que tiene una propuesta a través de la cual se busca de alguna manera evitar que esta historia dolorosa y triste de que los buenos estén con arresto domiciliario se repita. ¿Podría darnos un pequeño adelanto de la esencia de esa propuesta con la que se busca precautelar la integridad, el buen nombre de los miembros de las Fuerzas Armadas que en este momento están combatiendo al crimen organizado en las calles del país? Con el mayor de los gustos, esa es mi lucha y por eso yo les agradezco a ustedes esta oportunidad para trasladar lo que viven ya otras sociedades que yo no sé por qué parece que piensan un poco mejor que nosotros. Me hablo a la sociedad chilena y a la peruana. La propuesta es muy clara y se deriva de lo siguiente. En el 28 de abril exactamente del año pasado, y ustedes pueden revisar en el internet, Chile emitió y promulgó la ley Naín Ratamal, se denomina, Naín Ratamal, en la cual se garantiza el uso legítimo de la fuerza privilegiada. Ese es el término, el uso legítimo de la fuerza privilegiada para los miembros de la policía, de los carabineros desde allá y de Fuerzas Armadas, para los combates contra los terroristas y los actos de terror. Hubo un debate, desde luego, en toda la sociedad chilena muy fuerte, pero llegaron a comprender y entender que primero debe estar la autoridad sobre el delito y el delincuente. Aquí en el país lo contrario, totalmente lo contrario.
Ustedes ven que desde la Constitución se derivan las leyes y ahí está la permisividad, ¿verdad? Para que los delincuentes nos hayan sobrepasado y sobrebordado. Un ejemplo, la famosa ley del uso progresivo de la fuerza. Desde mi concepto se cae por sí sola, porque yo pregunto, ¿el terrorista hace el uso progresivo de la fuerza? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué le pusieron a la autoridad debajo del delito y del delincuente? Y es más, usted puede cometer el peor crimen atroz, que al otro día está saliendo con medidas sustitutivas por los que yo les denomino ahora los jueces terroristas, porque están coludidos con los terroristas y con la delincuencia para sacarles en libertad. Ese es uno de los focos y la razón, la causa por la que estamos viviendo hoy. Por tanto, tienen que ser cambiadas esas leyes. Me refería también al Perú. Perú hace 2 meses llegó también a la misma conclusión. ¿Para qué? Para dar esta garantía jurídica tanto para el personal de la policía del Perú como de Fuerzas Armadas. Entonces, mi propuesta es que la Asamblea, primera cosa, den la amnistía que quieren ofrecer a todos aquellos valerosos oficiales que expusieron su vida también para darnos la tranquilidad y la paz ciudadana en el año 85. Primero deberían dar la amnistía. Y luego, obviamente, la reforma en el COIP, como están tratando este momento el COIP, se ponga ahí precisamente la inimputabilidad de miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional exclusivamente, ojo, exclusivamente para los actos de lucha contra el terrorismo y los terroristas. Bien, damos paso a nuestro compañero Jaime Velázquez con más inquietudes. Jaime. Gracias, Daniel. Coronel, bienvenido. La verdad es que quisiera analizar un poquito más con usted en los momentos que está sucediendo aquí en el Ecuador y la incertidumbre que tiene el ecuatoriano. Es decir, hay mucha confusión con respecto a los decretos 110 y 111. El uno es el estado de excepción y el otro es el decreto de conflicto interno. Quisiera saber su criterio con respecto a esta declaratoria de conflicto interno. ¿Tiene una culminación así como lo de estado de excepción o no es así? Perdón, le ruego me repita lo último, que no le escuché bien. Que si el estado de excepción es lo mismo que el conflicto de guerra declarado que está en el 111, y si este 111 tiene un efecto de culminarse, es decir, así como el estado de excepción tiene 60 días, el estado de guerra o el estado de conflicto interno también tiene esa excepción o no. Claro, tiene la misma excepción en cuanto a la temporalidad, por supuesto. Pero esto, por desgracia, para el Ecuador va a ser muy largo. Nosotros sabemos que los estados de excepción duran máximo 60 días y se puede prorrogar por 30 más, ¿verdad? Eso también es lo que tiene que cambiar en la legislación. ¿Por qué? Porque esta guerra abierta en contra de grupos armados alzados en armas contra el Estado va a ser muy, muy, muy larga. Tenemos el ejemplo magro de Colombia, 60 años, México, 80 años. Entonces, la gente se obligó o les obligaron a vivir, ¿no es cierto?, con el temor, con la asesora, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con uno mismo o con sus familiares. Esa es la desgracia que ya está implantada en el Ecuador. Ojo, no es que porque ya salió Fuerzas Armadas y esto se va a solucionar, no es así. No es propiamente tarea de Fuerzas Armadas, pero la ley y la Constitución prevé que cuando el presidente considera decretar un estado de excepción por haberse comprobado un conflicto armado interno que debió haberse declarado hace mucho tiempo. La pregunta es ¿por qué los gobiernos anteriores no lo hicieron? Y yo sé por qué no lo hicieron, porque están coludidos con el crimen organizado internacional. Eso está más allá de probado. Fíjense ustedes ahora cómo, también hay que analizar, ¿no?, cómo sale Fuerzas Armadas y va y empieza a reparar o arreglar la situación interna de disciplina en las cárceles. Y uno se pregunta, ¿no?, ¿cómo es que Fuerzas Armadas con menos gente y la Policía Nacional no pudo hacer lo mismo? Esas cosas hay que analizarlas, ¿no es cierto?, con responsabilidad, claro, más allá de algún sesgo, ¿no es cierto?, que se pueda tener institucional, pero hay que analizarlo. O sea, coronel, usted me está diciendo que después de máximo 90 días los militares regresarían a sus cuarteles. Deberían regresar por temas de la ley, pero seguramente va a decretar otro estado de excepción, que es lo que corresponde. A eso me refiero, que estas cosas hay que legislar, porque aparentemente es una nueva conflictividad que no está normada en el COIP o las leyes conexas. Como pero el estado de guerra, coronel, discúlpeme que lo interrumpa, el estado de guerra, digamos que
Colombia hubiera pisado en territorio ecuatoriano y declaramos la guerra a Colombia, ¿ok? Eso no es, no tiene fin, pues el fin es cuando o se rinden los enemigos o se los aniquila por completo. No es un estado de excepción, es una posición jurídica diferente. Ojo, le estoy trasladando esta incertidumbre que existe porque se ha hablado mucho de este tema. Y hay algunos que hablan de que al estar con estado de guerra, como por ejemplo el general Paco Moncayo lo decía aquí en estos micrófonos, no va a haber ningún tipo de fin, a no ser que se aniquile al enemigo o el enemigo se rinda, porque estamos en estado de guerra. Esa es la pregunta que le hago, porque capaz que mucha gente no lo comprende. Sí, el problema es que para estar en un estado de guerra siempre necesita el decreto de excepción. Y el decreto de excepción tiene límites en cuanto a la temporalidad. Por eso me refiero yo que hay que cambiar estas normas para no tener problemas en lo posterior. Vean ustedes que esto más o menos se da como el derecho anglosajón, que se va precisamente legislando de acuerdo a los nuevos actos que hay o a la nueva forma de convivencia que hay en las sociedades. Esa es la ventaja, diríamos, del derecho anglosajón, que inmediatamente se ponen a legislar en cuanto al aparecimiento de nuevos delitos o nuevas acciones en contra de la ciudadanía. Esa es la gran diferencia. Entonces yo perfilo claramente que el decreto de excepción tiene su temporalidad. ¿Que puede ser extendido? Sí, pero eso justamente tendrá que hacerse una consulta a la Corte Constitucional desde mi punto de vista. Ahora, la última pregunta que le hago con respecto a lo que está sucediendo aquí en el Ecuador. Todos estos delincuentes que se agarran por parte de las Fuerzas Armadas, ¿a dónde van? A la justicia común. Ese es otro tema que no está legislado, ¿no? No está legislado. Vea que hay un vacío ahí. Los detenidos en combate, en guerra, deben ser tratados como prisioneros de guerra. Esa es la gran diferencia. Porque estamos en una guerra, ¿no es verdad? Entonces, para eso hay el derecho internacional también, donde hay las normas de guerra, hay las normas para los prisioneros de guerra y deben ser tratados como tal. No son delincuentes comunes, sin duda. Y esas normas de guerra en un conflicto interno las establece el Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, ¿o no? No. Ustedes conocen que por normativa la única responsable la tienen los legisladores. Eso deberían estar tratando, analizando, ¿no es verdad? Pero como no hay gente que tenga una visión a futuro basada en la normativa, pues no vemos que haya este tipo de debates, que es bueno, ¿no? Y yo celebro y le agradezco la pregunta porque nos hace ver otras necesidades para poder respaldar precisamente el accionar de las fuerzas del orden. Ahora, coronel, ¿usted no cree que esa disciplina que usted habla, que ha puesto cierto orden en las Fuerzas Armadas, en las calles del Ecuador, es lo que hace falta decir un poco más de ser más disciplinado el ecuatoriano? Porque el ecuatoriano está en estos últimos años, no hay autoridad que valga, no existe la ley, cada uno hace lo que le da la gana, porque justamente esos derechos que se habla, o esta constitución muy garantista, ha hecho que los ecuatorianos pensemos que primero está mi derecho antes que el del otro, o de los delincuentes antes que de las víctimas, y eso hace que estemos confundidos en cuanto a cómo manejarse en una sociedad ordenada. Eso es lo que hace falta. ¿Por qué no tomar una decisión prácticamente y votar toda esta constitución y volver a armar al Ecuador? Porque eso es lo que hace falta, creo yo. No sé, las normas están totalmente fuera de contexto. Sin duda, mire, desgraciadamente yo hablo de procurar rescatar a la sociedad ecuatoriana. Es que hemos caído tan bajo que ya ni siquiera nos damos cuenta. O sea, si ya no nos conmueve la conciencia que nos digan son el país más violento de América, la violencia viene de la corrupción, por tanto son la sociedad más corrupta, porque todo el estamento de la sociedad ecuatoriana está tomado, todas las instituciones están tomadas, por desgracia. Entonces, si eso ya no nos conmueve como sociedad, mire, ¿qué camino nos toca seguir? O sea, nos tocaría apagar la luz y irnos, ¿no? Y no es así, o sea, el mea culpa debemos hacernos como sociedad nosotros mismos. Usted sabe que los cambios son generacionales, es decir, cuando los niños de hoy ya empiecen a convivir a la fuerza, a acostumbrarse a vivir con el terror, con el miedo, la zozobra, hasta el llanto, la angustia, después de ellos cambiarán. Será de aquí a los 30 años. Yo hablo de una guerra de desgaste muy, muy larga, donde por supuesto se necesita demasiado recurso. Si bien también el decreto 111 establece las prioridades para atender la emergencia ahora es seguridad, ¿no verdad? Sí. Pero sin descuidar el tema de salud y educación. Es decir, el resto tendrá que esperar. Pero sí hay maneras también de obtener recursos que también lo propondré más adelante. Ok, listo. Con el dar paso a mi compañero Daniel Solórzano, que tiene más preguntas para usted. Gracias, Jaime.
Coronel, lo he escuchado con detenimiento. Usted, un ex militar, evidentemente sabe cómo internamente es la vida de los militares, la rigurosidad, la disciplina y todo lo que significa el cuerpo de Fuerzas Armadas. Sin embargo, están expuestos a una situación que no la conocen, no la manejan, no saben a diario cómo tratar. Evidentemente, por eso vemos lo que vemos. Un invitado anterior nos decía, no hay muertos en esta guerra por parte del bando enemigo, sin embargo hay varios muertos por parte de los buenos, es decir, el día en que ocurrieron los secuestros, el día en que ocurrieron los atentados, fallecieron varias personas y no hay una sola baja por parte de estas organizaciones criminales. ¿Qué tipo de guerra es esta entonces, coronel, a lo que estamos viendo? ¿Es una guerra o es simplemente una maniobra de disuadir con fuerza, con violencia, actos que nos venían aturdiendo? Pero después de que termine el estado de excepción, ¿volverán los militares a los cuarteles y qué volveremos a ver? Lo mismo de antes del estado de excepción, lo mismo de esta guerra. ¿Qué estamos viviendo, coronel? Es una guerra atípica, Ajá. sin duda. ¿Usted le sigue llamando guerra? Así es. Ok. Antiguamente había, ¿no es cierto?, la guerra antisubversión, pero ¿cómo actuaban los subversivos anteriormente? Acuérdense que actuaban siempre encapuchados, ¿verdad? Por ahí hacían un secuestro, luego de un mes decían nosotros somos, ¿no, verdad? Ahora no, ahora eso cambió radicalmente. Pero entonces vamos puntualizando que los que sí eran subversivos es porque sí eran subversivos. Estos no son subversivos. Estos alteran el orden, pero no son subversivos. Tienen otra dinámica, tienen otra forma de actuar, ¿verdad? No. Son subversivos y son terroristas. ¿Por qué? Porque Ajá. están haciendo los actos de terror. Y los actos de terror vienen desde asesinatos, ¿no es cierto?, individuales o múltiples, secuestros, explosiones, daños a la propiedad privada, daños a la propiedad estatal. Son actos de terror. Están claramente especificados, ¿no? Por eso es que los terroristas deben ser tratados como dice la norma. Ahora, esta guerra típica, como le digo, ¿no? Antiguamente al menos se tapaban el rostro, ahora no. Ahora le dan la cara y eso más le dicen lo que van a hacer y lo que son capaces de hacer. ¿Por qué? Porque están prevalidos con semejante o ingente apoyo que tienen del crimen organizado. Tienen más recursos que el Estado, así de simple. La toma del canal TC Televisión el martes pasado dijo claramente, ellos decían, hey señores, aquí mandamos nosotros. Y vean cómo actuaron ellos organizada y coordinadamente en todo el país, y así fue, con todos los actos típicos del terrorismo, ¿no? Sin duda, este apoyo que ellos tienen del crimen internacional les va a durar mucho tiempo, por eso he especificado que la guerra es demasiado larga, y esta guerra deberá continuar, obviamente, prevalidos con la existencia de Fuerzas Armadas, que yo estoy seguro no van a fallar como nunca ha fallado Fuerzas Armadas a su pueblo, ¿no? Y los muertos los siguen poniendo los buenos, ¿no? Exactamente, siempre serán los buenos. Y yo pregunto ahí, ¿no es cierto?, a los famosos propulsores de los derechos humanos de los delincuentes, ¿no? Porque no promulgan los derechos humanos de la mayoría de la gente buena. ¿Cuándo un delincuente ha resarcido por una muerte a esa familia que quedó desprotegida? ¿Cuándo? Nunca. Pero eso sí, reclaman por sus derechos, que sí que les han metido a la cárcel, que a no sé cómo, a qué celda, por ahí, ¿verdad? Ahora no les escucho ventajosamente, andan un poco agazapados, ¿no? Porque ya ven la magnitud del problema que nos han metido a la patria, pero este problema, hay que estar bien claros, nace por la Constitución permisiva y las leyes. ¿Quién hace la Constitución? Son los políticos y los partidos políticos. Todos ellos tienen la grave responsabilidad del momento histórico magro y malo que está viviendo la República. Es decir, coronel, una salida a corto plazo no existe. Porque ¿qué hacemos con los delincuentes o con los terroristas? O los reeducamos o los encerramos para siempre. ¿Cuál es la salida allí? Justamente hablo yo de las reformas legales que se debe propiciar. Y esto es lo que deben estar analizando los asambleístas, pero no se les escucha. No se les escucha. Hablaron por ahí en la asamblea que van a dar la amnistía, pero ¿a quién? Una amnistía, como nosotros sabemos, es el proceso siguiente. Si alguna persona comete un delito, qué sé yo, entra un proceso ya legal. Después de ese proceso legal y que posiblemente le van a sancionar, ahí le van a amnistiar.
Es decir, ya ingresa un proceso tedioso y largo, ¿verdad? Entonces, en lugar de la amnistía, es lo que yo estoy proponiendo, para estos actos exclusivos de lucha contra el terrorismo y los terroristas. Entonces, estamos hablando de las normas, y las normas tienen que ver con la Asamblea Nacional. Coronel, usted como ex miembro de las Fuerzas Armadas seguramente participó en algunos ensayos, entrenamientos con otras fuerzas de otros países, lo que se llaman entrenamientos, maniobras unidas, etcétera, etcétera. Hoy el gobierno le han dado carta blanca para que haya un acuerdo militar con Estados Unidos. ¿Cuál es la lectura que usted hace de este acuerdo? Eso está bien, es lo correcto, porque no tenemos la capacidad ni financiera, ni logística, ni operativa para poder enfrentar a esta gran fuerza que nadie la ha anualizado, ¿no? Más o menos se dice que son 30.000 en todo el país. Si nosotros multiplicamos solamente por el grupo familiar mínimo, que son 3, ¿cuántos son ya? Cerca de 100.000 hombres. A eso tienen que enfrentarse Fuerzas Armadas. Y aquí lo que yo pido directamente a la sociedad es que ayude a Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la mejor ayuda que se puede dar a Fuerzas Armadas? Sin hablar, desde luego, la disposición legal que hay en la Constitución que ya me refiero, ¿no? Dando la información, quitándonos ya la venda de los ojos y quitándonos un poco el miedo, ¿no? Porque sí, causa temor y el miedo paraliza realmente. Pero hay que quitarse el miedo y darle información de dónde practican estos asesinos, dónde esconden su armamento, dónde tienen sus lugares de acopio. Esa es la información muy valiosa para Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para procurar hacer el estudio inmediato y lograr su neutralización, sino eliminación. Esa es la gran ayuda, que desde luego, como refería el artículo 9 de las responsabilidades constitucionales de las y los ciudadanos, dice claramente en el artículo 83, numeral 4, la obligación de colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Este es el momento, esta es la obligación, es decir, ya no es una opción, es una obligación el de unirnos en beneficio de empezar a recuperar la paz. Bien, mi compañera Luisa Gallego tiene otra inquietud, coronel. Gracias, Daniel. Sí, la del estribo, estimado coronel. Yo también he estado escuchando esta última parte de su intervención y me preguntaba si dentro de esa propuesta que usted tiene cabría la posibilidad, y no sé si eso se puede impulsar, no solamente a través de su propuesta, sino de otras voces que pudieran sumarse, para que la presencia de las Fuerzas Armadas no solamente se dé durante este estado de excepción, sino que pudiese ser de alguna manera de forma permanente, habida cuenta de que no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, la violencia ha cobrado fuerza y el rol que en el pasado desempeñaban nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y las de cada uno de sus países ya no se circunscribe únicamente a defender la heredad territorial en tiempos o en conflictos con una guerra internacional o con vecinos que quieran incursionar y apoderarse de nuestro territorio, sino que, como estamos viendo, existen otro tipo de agresiones y de ataques violentos que de alguna manera van a propender a que las Fuerzas Armadas también den un giro en lo que son sus funciones y tareas, es decir, que ya no solamente permanezcan en los cuarteles, sino que estén en un trabajo permanente, hombro a hombro, con la Policía Nacional. ¿Es viable, cree usted, o qué repercusiones podría tener esta pretensión o intención que seguramente recoge el sentir de muchos ciudadanos que nos sentimos de alguna manera más seguros y respaldados con los militares en las calles del país? Y le ruego lo hagan 2 minutos que nos queda antes de ir al corte, por favor, querido amigo. Sin duda, y este es uno de los nuevos roles de Fuerzas Armadas que ahora toca por obligación enfrentar, y eso debe ser legislado, sin duda. Vean ustedes cómo la Policía Nacional fue desbordada y tocó llamar a Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero esto va a seguir pasando, pero no está bien legislado, a lo que yo siempre me refiero, ¿no? Y es una de las mejores opciones, el que se legisle de una manera asertiva, es el nombre correcto, ¿no? Para que puedan actuar en paz los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional
de acuerdo a la propuesta que yo he hecho. Espero que al menos haberla sacado ya para el debate, eso ya es bueno. En consecuencia, yo esperaría que haya la caja de resonancia necesaria para garantizar el accionar de los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Muy bien. Muchísimas gracias, coronel Patricio Acosta. Gracias por su amabilidad, gracias por su gentileza. Vamos a seguir conversando en cualquier oportunidad. Muy amable. Gracias por estar en I-99. A ustedes, siempre a la orden. Pagamos el corte, regresamos a